El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una de las preguntas más importantes que debemos saber contestar en nuestra vida es la siguiente: ¿cuál es el propósito de mi vida? O para decirlo en otras palabras, ¿con qué propósito existo yo en este vasto universo? Para muchas personas alrededor del mundo, incrédulos su gran mayoría, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Yo existo, dicen muchos, para ser feliz. Otros dirán, yo existo para vivir haciendo lo que está en mi corazón. O como decía una cardióloga norteamericana que estaba leyendo hace unos días, nosotros existimos, dice ella, para autoevolucionar. Sin embargo, para el cristiano, la pregunta se responde de otra manera. Y la respuesta que han dado los cristianos a lo largo de la historia ha sido la misma. A la luz de la revelación de Dios en las Escrituras, el hombre existe, como dice el Catecismo Menor de Westminster, para glorificar a Dios. Este es el propósito para el cual existe absolutamente todo. El universo entero existe para glorificar a Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 19, versículos 1 al 4, los cielos cuentan, literalmente registran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo el universo, lo que afirma el salmista, registra o detalla la gloria de Dios. De hecho, el salmista dice que un día le declara al otro, ayer le declara mañana, la grandeza y la gloria de nuestro Dios, de su Creador. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que un día, cómo es que la creación glorifica a Dios? Bueno, como escribió Matthew Henry, proclamando su sabiduría, poder y bondad. Es decir, el universo entero existe para glorificar a Dios, exponiendo en sí mismo, en el sol, en los astros, en las estrellas, en los planetas, en las bestias, en las plantas, todas las perfecciones de Dios. Bueno, para eso es que nosotros los hombres vivimos también. Lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras es que el propósito de nuestras vidas es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y con esto en mente quiero que veamos dos cosas que expone Donald Whitney en el libro que estamos estudiando. Y lo que he tratado de hacer es tratar de sintetizar lo que creo yo es la intención del autor en estos capítulos que me correspondían estudiar. Primero vamos a ver maneras incorrectas de vivir y finalmente vamos a ver la manera correcta de vivir nuestra vida. Entonces veamos primero las maneras incorrectas de vivir. En su libro Whitney habla de la simpleza de la vida y habla especialmente de la simpleza de la vida de un escritor y filósofo americano del siglo XIX llamado Henry David Thoreau. Investigando aprendí que este hombre profesaba ser cristiano. Obviamente uno empieza a leer y se da cuenta que este hombre no entendía realmente el cristianismo, pero él profesaba ser cristiano. Fue un ávido abolicionista, es decir, que luchó contra la esclavitud en los Estados Unidos. Y fue un dotado escritor. Sin embargo, un día él decidió dejarlo todo e irse al bosque a vivir. En su libro Walden, que lleva el título de probablemente un lago cerca donde él vivía, en ese libro Walden, él narra toda su experiencia durante ese tiempo que vivió en el bosque, aislado de todo lo demás, aislado del mundo, aislado del progreso. Y él dice esto: fui al bosque porque deseaba vivir deliberadamente, para enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar, y no, cuando venga a morir, descubrir que no había vivido. No deseaba vivir lo que no era vida. Vivir es tan querido. Tampoco deseaba practicar la resignación, a menos que fuera bastante necesario.
Quería vivir, y escuchen lo que dice, profundamente y absorber la médula de la vida. Ese era su propósito. Él lo dejó todo, se fue al bosque porque su deseo era no glorificar a Dios con su vida, sino vivir profundamente y absorber la médula de la vida. Su deseo era totalmente egoísta, era para sí, para vivir para sí. Y esa vida de este escritor americano ha sido alabada por muchos. Igual en ese libro ha sido visto como ese relato. Algunos escritores americanos han visto ese libro Walden como el relato de la travesía del autor, de este escritor de los Estados Unidos, semejante a la de Cristo para alcanzar la iluminación. O sea, cuando se analiza su obra, lo que se ve es un hombre tratando de llegar a ser más iluminado en su manera de vivir, al dejarlo todo. Su deseo entonces realmente no era glorificar a Dios, dejando lo material, dejando el progreso. Su aislamiento tenía que ver o tenía un sentido egoísta. Este escritor pensaba que al dejarlo todo alcanzaría el propósito para el cual él existía en este mundo. Y así han vivido muchas personas, inclusive muchos que han profesado ser cristianos a lo largo de la historia. Los grandes monasterios de la antigüedad fueron creados para aquellos que veían en las cosas que Dios les había dado en sus vidas obstáculos para ellos. Allí vivieron cientos de hombres, mujeres, creyendo que viviendo en extrema pobreza, con ciertas limitaciones, que en eso estaba el verdadero conocimiento de Dios, que ahí estaba el propósito para sus vidas. Y así viven muchos ahora también. Piensan que absteniéndose de lo material, de la tecnología, ellos todos están viviendo como verdaderos cristianos. Este simplificar, como le llama Whitney en su libro, también es peligroso. No solo se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas, sino que también nos puede engañar, haciéndonos más mundanos, egoístas, materialistas. Y escuchen lo que escribió Whitney. Él dijo, esto es porque aquellos más serios en tratar de simplificar sus vidas nunca paran de evaluar qué cosas necesitan y qué cosas pueden desechar en sus vidas, o cómo hacer para ahorrar dinero y conseguir las cosas más baratas. Solo en eso pasan pensando. Pero pensemos en esto. ¿Es eso glorificar a Dios? Si Dios es quien nos da todo en la vida, si Dios es quien nos da todo lo que nosotros tenemos, desechándolo todo, ¿no estamos nosotros despreciando al Señor que nos lo dio? Si pudiendo yo comprarle un helado a mis hijos, yo puedo, Dios me ha dado un trabajo, me ha dado un salario y Él me ha dado la posibilidad de comprarle un helado a mis hijos, y yo se lo rehúso porque mi deseo es llevar una vida de simpleza y de ahorro, ¿no estoy ofendiendo yo al Señor que ha provisto para mi vida? Lo otro de lo que habla el autor de este libro, Donald Whitney, es el cuidado que debemos tener del progreso también. Cada año, dice Whitney, tenemos más productos, más información, más tecnología, más actividades, más opciones, tenemos más trabajo. El progreso, dice Whitney, automáticamente nos lleva a una mayor carga, a menos significado de las cosas, a una mayor velocidad, mayor cambio, mayor estrés y mayor complejidad. Y esto es lo que ha venido trabajando el enemigo. El mantener a los hombres ocupados ha sido el gran instrumento del enemigo para engañar a los hombres. Y no estoy diciendo que el estar ocupado sea malo, o que por el contrario el ocio sea algo bueno. Eso no es lo que estoy diciendo. La Biblia nos llama a estar ocupados y nos habla en contra de la ociosidad. Pero el engaño del enemigo es mantener a los hombres ocupados, seduciéndolos con las cosas del mundo. Que se mantengan ocupados con las cosas del mundo. Y a lo que el progreso ha llevado a muchos hombres es a centrarse en ellos mismos. ¿Cuántos hombres conocemos nosotros entre los 25 y 40 años que siguen solteros? ¿Cuántos lo hacen por egoísmo nada más? ¿Cuántos lo hacen por vivir únicamente para sí, para gastarse su salario en sus deseos, en sus placeres? Además, el progreso ha llevado a muchos hombres a mantenerse también alejados de sus familias. ¿Cuántos hombres casados conocemos nosotros que pasan gran parte de sus días trabajando? ¿Cuántos hombres conocemos que pasan semanas enteras entregándole sus vidas al trabajo, al gimnasio, al deporte,
y apartando apenas unas cuantas horas de sus días para su esposa y sus hijos. ¿Cuántos hombres que conocemos trabajan porque desean un carro nuevo o un reloj específico o desean una computadora o un celular? El progreso, mis hermanos, ha revelado la gran cantidad de ídolos que hay en los corazones de los hombres. Y de nuevo, pensemos en esto. ¿Es eso glorificar a Dios? ¿Es esto vivir para la gloria de Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de vivir? Bueno, volvamos a leer lo que dice nuestro texto en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Whitney dice que este pasaje es el principio unificador de toda la vida. Este es, escribe él, el sol, alrededor del cual toda práctica espiritual, toda decisión, toda oración y todo lo demás debería girar. De nuevo, para nuestros antepasados reformados y para los cristianos a lo largo de la historia, el fin principal de nuestras vidas será glorificar a Dios. Ahora, las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:31 pueden significar dos cosas. Primero, que los creyentes debemos hacer todas las cosas poniendo nuestra mirada en la gloria de Dios. Es decir, que la gloria de Dios sea siempre nuestra meta en todo lo que hagamos. O segundo, puede significar que los creyentes debemos hacerlo todo de tal manera que Dios sea glorificado en eso que estamos haciendo. Por el contexto en el que el apóstol Pablo escribe en este capítulo, yo me inclino por la segunda manera de interpretar el pasaje. Sin embargo, creo que la primera interpretación está incluida en la segunda. Es decir, Dios no puede ser glorificado en lo que nosotros hagamos si su gloria no es nuestra meta. Pero yo me inclino a pensar que lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos hacerlo todo de tal manera que Dios sea glorificado en eso que estamos haciendo. En nuestro texto, Pablo viene hablando de lo que podemos hacer o de lo que no podemos hacer. Ahí en el capítulo 10 él dice, todo me es lícito, dice en el versículo 23, pero no todo conviene. Uno puede comer de todo en privado. ¿Por qué? Porque el creyente sabe, del Señor, dice Pablo, es la tierra y su plenitud. Entonces yo puedo comer cualquier cosa porque es Dios quien lo da. Él es el creador y Él es el que da de todo a los hombres. Pero si en público eso que yo voy a comer o eso que yo voy a beber afecta la conciencia de mi hermano, entonces no lo debo hacer. La libertad del cristiano no es para servirle de tropiezo a los demás. Y Pablo menciona al final del capítulo 10 a judíos, a gentiles o a la misma iglesia de Dios. Nada de lo que yo haga como cristiano en mi vida debe servir como un tropiezo para los demás, sino que yo debo vivir de tal manera de que Dios sea glorificado en todo lo que uno haga. El creyente no vive para sí. Él no es como ese autor americano del siglo XIX que abandona el mundo para satisfacer su propio egoísmo. Tampoco es como aquellos que buscan satisfacerse con las cosas de este mundo. El creyente vive para que Dios sea glorificado en su vida, en todo lo que Él hace. Y el Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Lo que motivó a nuestro Salvador a vivir su vida fue la gloria de Dios. Aun cuando Él sabía y estaba consciente del sufrimiento que Él iba a experimentar llegando a Jerusalén, en su oración Él reveló cuál era su verdadera motivación para vivir. Y en Juan 12, versículos 27 y 28, el Señor Jesús dice lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesús sabía que Dios su Padre lo había enviado a Jerusalén y lo estaba enviando a Jerusalén para que muriera en la cruz del Calvario, para absorber la copa de la ira de Dios en lugar de su pueblo, para salvar al pueblo que Dios había escogido en la eternidad. Y si eso era lo que su Padre lo había enviado a hacer, eso era lo que Jesucristo haría. Porque en su obediencia a su Padre, Él traería la gloria a Él. Eso fue también lo que enseñó el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11.
Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice el apóstol Pedro, sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hagamos, así comemos o bebamos, así hablemos, así ministremos, todo lo hacemos ¿para qué? Para que Dios sea glorificado por Jesucristo. Fue también la motivación en la vida del apóstol Pablo. En su segunda carta a los Corintios, él les dijo: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Y de quién estaba hablando el apóstol Pablo? Del Señor Jesucristo. El creyente vive para ser agradable a nuestro Señor. Esa es la meta de todo aquel que ha sido salvado por el Señor Jesucristo, agradarle a Él. Ahora, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Todos hemos dicho esa frase, todos hemos repetido eso. Debemos vivir para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Pero la pregunta es, ¿sabemos nosotros lo que eso significa? ¿Sabemos lo que vivir o hacer todo para la gloria de Dios significa? Bueno, permítame darles 7 maneras en las que como creyentes nosotros vivimos para la gloria de Dios. Primero, confesando nuestros pecados diariamente. Adán, ¿qué hizo Adán cuando tomó de aquel árbol, de aquel fruto prohibido y comió? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando Dios vino al jardín del Edén para confrontarlo, culpó a su esposa. Y culpando a su esposa estaba culpando a Dios de su pecado. Eso fue lo que Adán hizo. El creyente, más bien por el contrario, confiesa diariamente sus pecados delante de Dios para que la santidad y la justicia del Señor sean reconocidas en su propia vida. El creyente no vive como si él fuera inocente. Él vive como un pecador, como un culpable, como un criminal que ha sido perdonado por un Dios 3 veces santo y un Dios que es infinitamente justo. El creyente entonces reconoce que el único justo es Dios y que contra Él ha pecado. Y esa admisión, esa confesión de su pecado, entendiendo que en Cristo Jesús el creyente ha tenido perdón de sus pecados, es lo que trae gozo a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios, manifestando, mostrando, magnificando su bondad, su justicia, su santidad, magnificando que Él no pasará ningún pecado por alto. Eso es lo que hacemos cuando confesamos nuestro pecado. Así es Dios glorificado en nuestra confesión. Eso es lo que la parábola de la oveja perdida enseña. ¿Qué trajo al cielo a Dios cuando aquella oveja fue encontrada? Gozo. Es la misma enseñanza de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo aquel padre cuando vio de lejos a su hijo venir en arrepentimiento y fe? Correr a él lleno de gozo. Segundo, el creyente glorifica a Dios en su vida dando fruto espiritual. El Señor Jesús dijo en Juan 15:8, y escuchen esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El creyente entonces vive su vida para glorificar a Dios llevando fruto. Fruto de obediencia o de justicia primeramente. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente. Colosenses 1:10 dice así el apóstol Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es toda esa buena obra? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios. El creyente entonces da fruto de obediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y en eso es Dios glorificado en su vida. Cuando el creyente vive obedeciendo a la ley de Dios, está manifestando la grandeza, la justicia, la perfección de ese Dios que nos creó. Él está diciendo que amar a Dios es lo que es justo, lo que es bueno. Que amar al prójimo es lo que es justo y bueno. Que honrar a padre y madre es lo que
lo que es verdaderamente bueno en la vida del hombre, que no fornicar, que serle fiel a su esposa, que es ser puro sexualmente, que eso es bueno. Cuando el creyente vive llevando fruto de obediencia a la ley de Dios, eso es lo que está mostrando de Dios. Y así está glorificando a Dios en su vida, en su obediencia. También llevando frutos espirituales. Aferrados a Cristo, controlados por el Espíritu Santo, el creyente se esfuerza por abundar cada día en los frutos espirituales. Frutos como el amor, amando a sus hermanos en la iglesia. Frutos como el gozo, como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Escuchen lo que dice Pablo en Filipenses 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo tenía gozo en su vida. Fuera poco lo que tenía o fuera mucho, él sabía tener gozo. ¿Por qué? Porque él confiaba en su Dios. Él sabía que sus circunstancias, su situación habían sido traídas a su vida por Dios. Entonces, ¿por qué se iba a preocupar por tener poco o mucho? Él tenía gozo en toda situación que Dios traía a su vida, y en ese fruto espiritual él estaba glorificando a Dios. Paz, otro fruto espiritual. ¿Por qué me voy a estar preocupando yo? ¿Por qué me voy a molestar con las personas? ¿Por qué voy a estar ansioso por las situaciones en mi vida? El creyente puede tener paz porque entiende que Dios es soberano y que Él es bueno y que todo lo que Él trae a la vida del creyente es para su bien. Inclusive la pandemia, este virus. El creyente puede tener paz. ¿Por qué? Porque sabe que su Dios está en control de todas las cosas, y esa paz del creyente trae gloria a Dios. Paciencia, no se afana, como hablábamos. Benignidad, y escuchen lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. En el versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué es el creyente benigno con los demás, especialmente con sus hermanos en la fe? ¿Por qué perdona a sus hermanos la ofensa que le es cometida contra él? Porque él quiere imitar a Dios, él quiere imitar la bondad de Dios, él quiere imitar la bondad que Dios ha derramado sobre su vida. Y en esa benignidad, él trae gloria a Dios. Fidelidad, él es fiel como Dios es fiel. Mansedumbre como el Señor Jesucristo, que no respondió con ira y enojo, que no destruyó a todos aquellos que lo habían afrentado, sino que fue manso. Así somos los creyentes también. Templanza, dominio propio. Y hablemos de la gula al comer. El creyente, cuando pasa su comida y come de más de lo que tiene, no está glorificando a Dios. En ocasiones comemos de más porque pensamos que al otro día no va a haber comida, y comemos de más como si eso fuera lo que está pasando, como si Dios no fuera tan bueno con nosotros que va a proveer para el día siguiente. No, el creyente tiene dominio de su boca. Y imaginemos de cualquier otro pecado en nuestras vidas, en el cual tengamos que tener dominio propio. Dios es glorificado cuando yo demuestro tener control de mis emociones. Cuando yo demuestro que dependo tanto del Espíritu Santo que puedo controlar los apetitos carnales de mi cuerpo. Tercero, perseverando en la fe. El cristiano glorifica a Dios perseverando en la fe, no viviendo para este mundo, no teniendo su esperanza en este mundo, sino poniendo sus ojos en la vida eterna. Como Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Él dice, Filipenses 3, 7 y 8: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él tenía, lo que era de valioso en esta vida, para Pablo eran basura.
Lo ha perdido. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así vive el creyente. Cuando el creyente vive su vida perseverando en la fe, no viendo este mundo, sino viendo la gloria, la eternidad, trae gloria a Dios, glorifica a Dios con su fe, alabando a Dios con nuestras bocas, como dice el Salmo 50, cantándole a Dios, como dice Hebreos 13:15, dando sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Nuestro deber es vivir para que los hombres sepan y conozcan la grandeza de nuestro Dios, no nuestra grandeza. Recuerdo cuando el pastor Steve Henning, que fue pastor de nuestra iglesia, él siempre decía, cuando le preguntaban: Steve, ¿cómo estás?, él siempre decía esto: por la gracia de Dios estoy bien. Y con esa confesión, con ese saludo que él estaba expresando, estaba dando gloria a Dios, estaba dándole a conocer a aquel hombre la grandeza y la gracia de su Dios. Quinto, viviendo con contentamiento. El creyente glorifica a Dios en su vida viviendo con contentamiento, reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas. El creyente no rechaza lo que Dios nos da. Si Dios me ha dado esta casa, si Él me ha dado ese carro, si Él me ha dado ese trabajo, si Él me ha dado esa comida diaria, el creyente no la rechaza, porque Dios se la ha dado. Pero tampoco codiciamos lo que Dios no nos ha dado. Eso es el contentamiento. Yo estoy contento, como leíamos en Filipenses, contento con lo que tengo, sea poco o mucho, porque es Dios quien lo ha dado a mi vida. Entonces el creyente no vive codiciando lo que Dios no le ha dado. Si nosotros nos quejamos por no tener, o si nosotros codiciamos lo que no tenemos, estamos diciendo: Dios, eres malo conmigo, no me has dado lo que yo necesito. Y así no se glorifica a Dios. El creyente vive con contentamiento, y eso es lo que glorifica a Dios. Sexto, oramos de acuerdo a su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice la oración. El creyente entonces, cuando ora, puede glorificar a Dios también, reconociendo que es la voluntad de Dios, el soberano, el creador de todo, lo que se debe cumplir. Y séptimo, predicando y evangelizando. Cuando nosotros predicamos, abrimos nuestras bocas para predicar el evangelio, ya sea en la iglesia, a los creyentes, o ya sea al mundo, a los incrédulos, para evangelizarlos, estamos trayendo gloria a Dios. Estamos dando a conocer las grandezas del Creador, al cual esos hombres han ofendido y con el cual ellos tienen que reconciliarse. Les estamos dando a conocer la infinita santidad y justicia de Dios, pero en Cristo les estamos mostrando la infinita misericordia y gracia de ese Salvador para un pecador. Y así es Dios glorificado en nuestra predicación y en nuestro evangelismo. Glorificar a Dios, dijo un teólogo americano, es reflejar la revelación cada vez mayor de su esencia y propósitos, mostrada a través de su palabra, sus obras y su presencia sentida. Nuestra vida entonces, mis hermanos, la vivimos no para nosotros mismos, no para que la gente hable bien de nosotros, ni para que se haga nuestra voluntad, ni para gastarlo en nuestros placeres. Así no vive el cristiano. Nuestra vida la vivimos para que las perfecciones de Dios sean manifiestas a toda la creación. Esa es la verdadera religión cristiana. Y quiero finalizar con estas palabras del gran teólogo americano Charles Hodge. Él dice: los hombres del mundo se tienen a sí mismos para el fin de sus acciones. Los filósofos nos dicen que hagamos del bien de los demás el fin, y así destruimos el sentimiento de la religión, fusionándolo con la filantropía o la benevolencia. La Biblia nos dice que hagamos de la gloria de Dios el fin. Esto asegura los otros fines, haciéndolos subordinados, mientras que al mismo tiempo exalta el alma, poniendo ante ella
un objeto personal, es decir, a Dios, infinito. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra, por meditar en este pasaje tan precioso, Señor, por mostrarnos una vez más cuál es el propósito para el cual tú nos has creado, el propósito para el cual existimos. Oh Señor, que nosotros podamos vivir para glorificarte a ti, que todo lo que nosotros hagamos, ya sea comer, beber, cualquier cosa que nosotros hagamos, que sea para la gloria tuya, Señor. Porque solo tú eres digno de ser glorificado, solo tú eres digno de ser conocido, solo tú eres digno de ser alabado, Señor. Padre, bendice el tiempo de oración que tendremos. En el nombre de Jesús. Amén.